Hola, bienvenidos. Ya pasó el temblor, ya le echaron la culpa al presidente Gustavo Petro por este movimiento sísmico que se registró hace días en Colombia. Ahora ya las EPS, tres EPS muy reconocidas del país, han anunciado que van a tener que cerrar sus operaciones en Colombia y amenazan con dejar por fuera a miles de usuarios afiliados colombianos que están aportando y pagando con sus impuestos los recursos para la salud, recursos que han sido mal manejados por las EPS en este país. Tradicionalmente se han visto ellas, las EPS, involucradas en medio también de bochornosos escándalos de corrupción, tal cual que esto es un deporte olímpico en Colombia. Al parecer esto es la moda en Colombia, por algo pues somos reconocidos a nivel mundial como uno de los países lamentablemente más corruptos del mundo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha tenido que salirle al paso a esta carta y ha desmentido lo que dice allí, porque según el presidente Gustavo Petro y según también el ministro de la Salud en Colombia, y además de algunos congresistas que vamos a mostrar sus declaraciones a continuación, no es la primera vez que estas EPS piden dinero, porque hay que recordar, como lo hizo el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, que vamos a escuchar a continuación, y también el senador Alexander López, en respuesta a las declaraciones del representante del Centro Democrático, Andrés Forero, que es uno de los que está culpando al presidente de la República, Gustavo Petro, y al gobierno del cambio por esta situación que se viene presentando desde años atrás, desde los años 1991, desde la Ley 100 de Álvaro Uribe Vélez, donde nacieron precisamente estas EPS, y como dice la ministra de Salud en uno de los titulares del día de hoy, las EPS se están quebrando desde hace 20 años, Carolina Corcho, la exministra de Salud, porque ahora el ministro de Salud, designada por el presidente de la República, Gustavo Petro, estamos hablando de Guillermo Jaramillo, que vamos ahora a continuación a escuchar sus declaraciones. También vamos a escuchar la intervención de Andrés Forero, después la peinada que le pegó Alfredo Mondragón, la cantada de tabla, como dicen ustedes en los comentarios, y la rematada que le pegó el senador Alexander López Maya. También la respuesta del presidente Gustavo Petro y además de la exministra Carolina Corcho, acá en Lo Más Trinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Bienvenidos. Gracias, Presidenta. Presidenta, lo que anuncian las EPS es hoy que le faltan billones de pesos para poder funcionar y que le quieren de manera, creo yo, graciosa y un poco desleal en términos técnicos y conceptuales, echarle la culpa al gobierno nacional porque no le da los recursos para ellos poder tener las solvencias financieras. Pues primero, no es un discurso o una queja nueva de las EPS, es lo que hemos visto durante, podríamos decir, décadas. Hace 2 meses la saliente representante de ASEMI manifestaba, hacía un gran anuncio de preocupación que porque las deficiencias en materia del cálculo de la UPC estaba dejando sin recibir más de 4.5 billones a las EPS. Son anuncios que casi nunca tienen sustento jurídico ni técnico porque quedan diluidas básicamente en notas de prensa. Y quiero decir sobre esto lo siguiente. Yo sí le pido a quienes defienden a las EPS que haya rigurosidad técnica o por lo menos lealtad con las discusiones técnicas y conceptuales. Porque lo que nos han dicho acá es que la reforma a la salud quiere acabar con un modelo mixto de aseguramiento en donde los privados concurren, dicen ellos, a capitalizar cuando no hay suficientes recursos. Que son las EPS como aseguradoras en este modelo las que hacen control del gasto para proteger que los recursos se gasten como debe ser y que no se dispare el gasto en salud. Y decían que la ministra Corcho, que el presidente Petro, que los que defendemos la reforma a la salud somos unos estatizadores, que porque queremos estatizar el sistema de salud con la reforma. Y ahora los antiestado, los que dicen que hay que prevalecer el derecho privado en la salud, dicen que la única manera de poder pervivir y de prestar el servicio es que el Estado les entregue más recursos. Pero yo pido rigurosidad técnica y lealtad en el debate. Es que aquí en este recinto la oposición al gobierno dijo
que cuando se anunciaba un aumento de la UPC del 12% era insuficiente y que iban a destrozar el sistema con un aumento del 12%. Y pedían y exigían que tenía que ser del 14%. Y finalmente no fue ni del 12 ni del 14, sino que el gobierno de Gustavo Petro hizo un aumento del 16.2% de la UPC y tampoco les alcanza. Ahora resulta que les falta un 5% más. Y entonces el tema es las secuelas del COVID, el tema de los recobros, que no, que la carga de enfermedad. Y no es que era un aseguramiento mixto, no es que son los inteligentes para la contratación, no son los que protegen los recursos públicos para que gasten bien, no es que cuando faltan recursos son los que ponen los recursos cuando faltan, porque no podemos depender siempre del Estado. ¿Y cómo así que los antiestado? Entonces nos vienen a decir que entonces otra vez papá Estado de los recursos públicos de la ciudadanía, de aquellos miles de colombianos que le niegan el derecho a la salud. Miles de colombianos le niegan el derecho a la salud con los recursos de los colombianos, cientos de miles, millones. Y entonces resulta que no, que hay que entregarle más plata para ellos poder cumplir con los indicadores financieros. ¿Será que se está demostrando lo que dijo el presidente Gustavo Petro desde campaña? No como presidente, desde campaña. Que las EPS, el esquema o el sistema o la regla institucional de las EPS de salud hoy es tan perverso que ellas mismas tienden a desaparecer. Es lo que han hecho siempre. Se liquidan, se pierden los recursos de la salud y se pierde el rastro de los que han hecho unos malos manejos de la salud. Y ahora le quieren echar la culpa al presidente Petro. Es más, todavía siguen hablando de Carolina Corcho. Es posible que ahora pidan la palabra para seguir hablando de Carolina Corcho. Ya se fue Carolina Corcho, carajo. ¿Por qué le van a seguir atribuyendo eso? Todos leímos aquí la carta del expresidente César Gaviria diciendo que le preocupaba la gestión del riesgo financiero. O le preocupa es que el Estado no le siga dando los recursos a las EPS. Tuvimos debate, aquí estuvimos varios en la Casa de Nariño. La doctora Dilian Francisca le preocupaba la contratación inteligente de los recursos porque las EPS podían proteger y hacer un cuidado de los recursos. Y le dijimos, doctora, usted no es que estaba de acuerdo pues que aquí debe haber un control público de los recursos. Dijo, sí. Entonces, ¿por qué insiste la contratación? Sigue ese mismo discurso, que Carolina Corcho no quería y que entonces dejó una trama ya en el ministerio para impedir de que funcione el sistema. Puro cuento. Es lo que está diciendo el presidente Petro hace años y es lo que está pasando. ¿O qué vamos a hacer entonces? ¿Hacer lo de Alejandro Gaviria, que posa de intelectual, que era ministro de Educación y no desarrolló ninguna reforma, ninguna transformación real en educación, pero mantenía metiendo las manos, para no decir otra cosa? Mantenía metiendo las manos el exministro Alejandro Gaviria en el tema de salud para hacer ¿qué? Lo que él dice que es responsable. Lo que hizo fue con Medimás. Es que estamos pendientes aquí de debates con algunas EPS sobre Medimás, por ejemplo. Que porque le faltaba recursos a Medimás y a las EPS, entonces les flexibilizaron las condiciones de solvencias y de criterios financieros, salvando EPS todo el tiempo, y le parece que lo normal es salvarlas con los recursos públicos. Esa es la inteligencia de Alejandro Gaviria. ¿Yo no van a repetir lo mismo? Yo creo que esto hay que ser serios, leales en términos conceptuales y con la rigurosidad técnica. Los que nos han acusado supuestamente de no tener rigurosidad técnica han sido aquellos que dicen que esto es un modelo de aseguramiento mixto y hay que protegerlo. Yo digo, ¿dónde está la lealtad conceptual cuando se dice que no quieren que estaticen, pero es que para salvar las EPS hay que traerle más plática de la gente? El año pasado fue 1.200.000 personas que le negaron servicios, 35% de riesgos de salud. Según informe que da la semana pasada el superintendente, a esta fecha ya están superando las PQR del año pasado. Y está anunciando el superintendente que va a trasladar los casos en que las EPS le niegan servicios a la población, porque si ellos manejan recursos públicos los van a tener que devolver si no le prestan atención a la población, y va a tener que ser la Contraloría la que vaya a indagar por esos recursos públicos de la salud que no quieren entregar las EPS cuando le niegan la atención a la población. Estamos agosto y estamos superando, según el superintendente, las quejas, las PQR del 2022. ¿Y entonces la culpa es de Petro? No, pues la culpa de Petro, le quieren echar la culpa a Petro de los temblores, le quieren echar la culpa a Petro de la pésima gestión que hacen las EPS, 30 años pidiendo siempre plata, nunca pueden responder con las garantías, y hoy resulta que no, que es que lo que pasa es que eso fue Carolina Corcho la que lo dejó, o es que Petro está por debajo tratando subrepticiamente de resolverlo. No, eso también son las castas políticas de las regiones las que se han adueñado, no solamente de un manejo acomodado de las EPS, sino también de las prestadoras, porque recuerden que han hecho de la salud un negocio a través de la integración vertical. Dejemos la hipocresía. Sabemos que hay castas, clanes políticos en las regiones que se han apoderado de los recursos públicos que hay castas, clanes políticos en las regiones que se han apoderado de los recursos públicos de la salud, y que lo único que preguntan o piden siempre es que llegue el presupuesto, más presupuesto, porque de esa manera las castas políticas pues se llenan los recursos con las EPS para que hagan el transaccionismo. Dejo ahí, pero este debate se pone bueno. Oiga, sí, no lo había pensado así como lo acaba de anunciar Alfredo Mondragón. Qué casualidad que justo ahora, a puertas de una jornada electoral, a pocos días o meses, porque es en octubre,
Hoy es a propósito miércoles 23 de agosto del 2023. Qué casualidad que estas 3 EPS ahora pidan más plata. Plata es plata, ¿no? Justo ahora, cuando van a necesitar estas castas políticas, estos grandes líderes políticos que tienen mucho que ver con estas EPS, que ustedes ya saben quién es, que incluso Alfredo Mondragón en el Valle del Cauca lo tiene claro. Qué casualidad que ahora estén pidiendo auxilio, socorro, necesitamos plata, se nos acabó la platica. Qué casualidad, ¿no? Y otra cosa, amenazan que si no les giran esa platica, que es como repito, hay que repetirlo porque es que hasta a mí se me olvida que esa plata es de los colombianos de la que pagamos impuestos para que se invierta en salud. Ellos amenazan que si no les giran más recursos, si el presidente Gustavo Petro no les gira más de la que le han girado, porque ahora el presidente Petro dice que él ya le ha girado y el ministro de Salud también lo confirma, que además le han girado mucho más de lo que se le venía girando en otros gobiernos. Ellos amenazan que si no se les gira más de lo que se les ha entregado, amenazan con no prestar más atención a sus afiliados. Y yo me pregunto, ¿y cuál atención vienen ellos prestando? Si ahora, más adelante, incluso de los medios de la desinformación tradicional, ellos, cansados también, en sus titulares dicen que la mala atención, porque ni siquiera es mala, porque ni siquiera la prestan, y la poquita que prestan es pésima, porque, mejor dicho, ustedes lo saben, tienen millones de quejas, tutelas, por este mal servicio prestado a los colombianos. Entonces, ¿de qué servicio estamos hablando? De que ellos anuncian que no van a poder seguir prestando a los colombianos. El chiste se cuenta solo, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, como una profecía, cuando en una entrevista de la revista Cambio con Daniel Coronel, él anunciaba que si la reforma a la salud él no la presentaba, pues iba a pasar lo que siempre venía pasando, y que esta reforma a la salud era precisamente para evitar que esto continuara. Y puso un claro ejemplo de las fichas de dominó que van cayendo una tras otra por su propio peso, y comparando el ejemplo con las EPS cargadas de corrupción, cargadas de mal servicio prestado a la comunidad, a los colombianos, con malas prácticas como al estilo del Grupo Aval, malas prácticas de corrupción, cargadas de todo esto, y además con deudas, etcétera. Pues, ¿qué pasa? Se quiebran. ¿Y qué pasan con los afiliados y los usuarios? Automáticamente, como siempre ha pasado, van a las otras EPS que están activas, y por lógica esas también automáticamente, por mal servicio, por prácticas mañosas de corrupción, y ahora se les agrega la saturación de millones de usuarios que les llegan y que ellos no están preparados para atenderlos, porque pues aparte atienden mal. Ahora con la llegada de más usuarios a su servicio, pues se les satura el sistema y colapsan y caen una tras otra, así sucesivamente van cayendo las demás. Es que esto se viene detectando, como les digo, desde los años 90, y es por eso la necesidad y la urgencia de una reforma al sistema de salud, porque ha fracasado totalmente, está colapsado el sistema. Los que hemos ido a pedir cita, los que hemos asistido allí a los hospitales, es palpable, es evidente, por encima se nota. Vamos a escuchar mejor qué más dice ahora a continuación un carepalo del Centro Democrático. Estamos hablando de Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá y por el Centro Democrático, que va a hacerle una réplica a Alfredo Mondragón, y después Alfredo Mondragón le responde. Vamos a continuar con este
interesante debate sobre las EPS corruptas en Colombia. Gracias, representante Mondragón. Representante Forero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No sé si como intervención o como réplica, pero bueno, no importa. Porque pues el doctor Mondragón hablaba de la oposición y hablaba de críticas que habíamos hecho a propósito de la reforma a la salud. Pero mire, presidente, yo creo que es importante dejar algunas claridades. Doctor Mondragón, claro que hay recursos públicos. Yo personalmente nunca he puesto en duda que el sistema de salud colombiano sea financiado con recursos públicos. A mí me gusta más que hablar de recursos del Estado o recursos de los colombianos. Y la pregunta es, ¿quién puede administrar mejor esos recursos? Nosotros consideramos que, particularmente, pueden ser algunas EPS que funcionan bien. ¿Usted considera, doctor Mondragón, que esos recursos públicos, esos recursos de los colombianos, estarían mejor en manos del Estado y posiblemente de los politiqueros? Pero bueno, ese es otro debate, señora presidenta. El debate que debe el día de hoy, pues yo creo que convocar a esta comisión, seguramente al Congreso y al país, es la difícil situación financiera que están viviendo las EPS. Tres EPS en particular, doctor Mondragón, y no es ASMED Salud, no es ninguna de esas EPS que pues usted siempre trata de encontrar la más mala para tratar de desacreditar todo el sistema, no, es Sura, es Sanitas, es la EPS Compensar. Y presidente, aquí en la carta, no sé si usted la leyó, doctor Mondragón, ellos no están responsabilizando al presidente Petro. Usted dice que supuestamente lo están responsabilizando, no, ellos están sencillamente denunciando una difícil situación que están viviendo ellas por distintas razones que se han venido acumulando. Lo que a mí sí me llama la atención, señora presidente, es que esta carta es del 27 de julio y el señor ministro no le ha dado respuesta, doctor Mondragón. Eso realmente sí es alarmante. Yo no puedo responsabilizar naturalmente al gobierno de esto que está sucediendo, o no completamente, pero lo que yo sí puedo hacer, señora presidenta, es poner de presente que el ministro, con 13 millones de afiliados que están en riesgo, esté dejando de lado esto. Yo me hubiera imaginado que el ministro el otro día los estuviera convocando y hubiera hablado con ellos, pero no lo está haciendo, doctor Mondragón. Y yo le voy a recordar un poco las cifras. Efectivamente, hubo un debate aquí en esta comisión, doctor Víctor Salcedo, a propósito de las declaraciones, tengo que mencionarla, de la entonces ministra Carolina Corcho, sobre su decisión de reducir lo que había planteado el ministro Ruiz, con menos información, del 14% de incremento de la UPC a 8, no 12, a 8. Y fue por las denuncias que hicimos en esta comisión, por las denuncias que se hicieron en otros espacios, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que finalmente el gobierno en buena hora decidió incrementar la UPC en 16%. Pero en ese momento incluso, doctor Mondragón, usted que habla de sinceridad, de honestidad intelectual, se hablaba de la necesidad de que ese incremento fuera aún mayor. Y hoy nos están dando la razón precisamente las EPS. Pero ese es otro tema, doctor Mondragón, porque además le puedo hablar del tema de los recobros, le puedo hablar del tema de los presupuestos máximos, le puedo hablar del tema de las canastas COVID. Y sí, efectivamente ha habido un incremento en ciertas atenciones por cuenta del COVID. Y eso está sucediendo, doctor Mondragón, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Pero voy a ir a algo que yo sé que a usted no le gusta, pero además teníamos ahorita un debate en medios de comunicación, doctor Mondragón. Una denuncia que quiero hacer, señora presidenta, a propósito de la ADRES, porque aquí nos están diciendo básicamente que por obra y gracia de la reforma a la salud, con una mayor estatización del sistema, se van a resolver todos los problemas. Y doctor Mondragón, me permito estar en contravía de esa opinión. Porque aquí tengo información que usted dice es que se la inventan. No, doctor Mondragón, esta información es información que me respondió la propia ADRES, dándole respuesta a derechos de petición que yo le envié. Y aquí le pregunto a propósito de las facturas de los accidentes, o mejor dicho, las atenciones derivadas de accidentes no SOAT o accidentes fantasmas, que hoy es realmente lo que audita y tramita la ADRES. Me dicen, doctor Mondragón, y esta es información de la ADRES, no es información mía, es información que me da el propio señor Félix León Martínez, que en junio del año pasado, doctor Mondragón, se estaban auditando 56.000 facturas, 56.000. Y hoy, en junio de este año, solamente 5, doctor Mondragón. No son inventos míos, esta es información oficial de la ADRES. Y quiero explicarle cuál es la razón. Que el señor Félix León Martínez, por estar pendiente de esta reforma, se ha dedicado a no administrar, a no gobernar. Entonces, ¿qué sucedió? Le habían dejado estructurada una licitación para contratar auditores externos suficientes a partir del 1 de enero del año 2023, y no la contrató. ¿Y sabe qué me responde? Que acaban de sacar los pliegos de la licitación el 28 de julio. Es decir, estuvimos todo el primer semestre sin auditores suficientes, doctor Mondragón. Y a esa entidad, doctor Mondragón, es a la que usted quiere entregarle las funciones que hoy tienen las EPS. No tienen la capacidad técnica y administrativa, doctor Mondragón. Aquí no se trata, yo le digo, el Estado tiene una función importante en muchos temas, pero en este caso en concreto, yo le digo, el Estado, y en particular la ADRES, no va a tener la capacidad de reemplazar las funciones que hoy están desempeñando. Y por esa razón, lo que estamos viendo es que nos están, en cierta manera, precipitando, señora Presidente, a una crisis financiera, a una crisis sanitaria, sin precedentes. Y
hay más temas, doctor Mondragón, le puedo mostrar los datos, se los voy a pasar para que no diga que esto es un invento mío. Esta es información oficial enviada por la ADRES del gobierno de Gustavo Petro, donde reconocen la incapacidad que están teniendo para hacerse cargo de esas pequeñas responsabilidades que tienen el día de hoy. Y a esa entidad, vuelvo a insistir, señora Presidente, qué pena ser tan reiterativo, es a la que le quieren asignar las responsabilidades básicamente de todo el sistema de salud, con ese mismo esquema de pagos de compra abierta que sentimos que por un lado va a romper todos los controles o va a acabar con todos los controles que hoy tiene el sistema, y por otro lado va a prestarse para posibles casos de corrupción. Entonces sí estamos, señora Presidente, muy preocupados. Entendemos que esta no necesariamente es una situación que surja solamente con este gobierno, sí se puede estar agravando con este gobierno. Y, doctor Mondragón, cierro con su querida exministra Carolina Corcho. Acuérdese que ella nos anunció que para que el pueblo colombiano entendiera la conveniencia y necesidad de esa reforma se tenía que vivir una crisis explícita, y posiblemente eso es lo que están haciendo. Gracias. A la final, como lo dijo Alfredo Mondragón, no faltaba sino que mencionaran a la que fue ministra Carolina Corcho, tratándola también de culpar de estos problemas. A continuación vamos a escuchar de nuevo a Alfredo Mondragón, representante de la Cámara del Pacto Histórico, poniendo en su lugar a este congresista del Centro Democrático que acabó de hablar, Andrés Forero, y vamos a ver, como dicen ustedes, si es que le canta la tabla, lo peina y lo deja listo para que siga mintiendo en redes sociales. Escuchemos. Derecho a réplica, doctor Mondragón, hasta por 3 minutos. Ahora viene lo chido. Pues, presidenta, pareciera un déjà vu, ¿no? Y es un tema que se acomodan los argumentos según las circunstancias. Eso puede ser muy inteligente, pero no es leal con la discusión. Aquí se ha insistido en que el presidente Gustavo Petro pretende estatizar los recursos o la salud en Colombia y que va a llevar al país a una situación de Venezuela, y le colocan todos los tipos de alarmas y espantapájaros y piden que la salud siga manejada por los privados porque son los inteligentes para manejar los recursos, y dicen que son los que concurren, y cuando no les alcanza la platica, entonces concurren ¿a dónde? A donde siempre, a donde los neoliberales de Estado siempre se han llenado de billete con los recursos del Estado. Manejan el transporte público con billete del Estado. Manejan las carreteras con recursos del Estado. Las rutas del sol se vuelven multimillonarios y millonarios del mundo. Luis Carlos Sarmiento Angulo con recursos del Estado. Se quedan con los peajes de la gente porque son muy inteligentes para construir las carreteras, recursos del Estado y de la gente. ¿Ya? Se le caen los puentes y les tiene que pagar el Estado. Y le echan la culpa a Petro. No los sancionan acá porque tienen amigos en las instituciones del Estado y les tienen que sancionar o llevarlos a confesar sus crímenes contra el erario público en cortes internacionales como la de Estados Unidos. Son muy inteligentes para manejar los recursos de la salud, los recursos del Estado. Y ahora resulta que se viene una crisis, la anuncian, es que porque el Estado no les da más platica. No, yo creo que, yo no encuentro cuál es la consistencia con eso. Pero entonces se traen argumentos de los cabellos para decir las auditorías, bueno, es que aquí le entregan el 98% de los recursos de OPS, es antes, es decir, antes de mostrar las cuentas, 2% sobre auditorías. Pero también el superintendente, y le tendrán que llamar al superintendente que lo sustente, pero ha dicho que están en investigación porque hay EPS que se estaban quedando ellos estaban atrapando los recursos de los aumentos de la UPC y no les llegaban a la atención en la población. Entonces, ¿qué nos quedamos eternamente diciendo? Es que son algunas EPS las malas, las otras son muy buenas. Pues la EPS tan buena de una de las que firman la carta hoy, el mismo ministro la semana pasada le estaba respondiendo públicamente en un evento de la superintendencia que nos invitaron a todos, algunos, solamente fui yo creo, pero allá estaba diciéndole el ministro que tiene 25 años con Sanitas y que nunca lo han llamado a una cita de control y de prevención de salud, sabiendo hoy su condición, digamos, de edad, que lo necesitaría. La mejor EPS. ¿Ya? Le he buscado, porque a mí no me dan las citas tan rápidas como al Centro Democrático. A nadie. ¿Ya? Le he buscado y le he escrito al señor de Sanitas para que atienda situaciones de vulneración de derechos de personas afiliadas a Sanitas. Las mejores EPS. Me envía una respuesta escueta que le mando la información y esta es la hora. Es decir, no me ha respondido más del 27 de julio que piden que le respondan su carta pidiendo billones de pesos para atender a la gente. Yo le mandé una comunicación hace varios días. Creo que hay una intención deliberada de la oposición en Colombia de traer la crisis permanente que tienen las EPS para achacársela al gobierno como si el gobierno estuviera induciendo una crisis. No, este modelo es per se una crisis permanente y a ellos lo que les duele es que no sigan existiendo Alejandros Gaviria que se prestan para seguirle invirtiendo billete a una especie de hoyo negro que convirtieron las EPS. Y ahora las EPS más importantes del país, las tres, porque ya también
se han quebrado varias, vienen ahora a pedir, como decía Pacheco, cacao, porque se les acabó la guachafita, se les acabó la platica que se estaban mecateando en cositas y vienen a amenazar, a asustar a los colombianos, pero como los colombianos ya perdimos todo y perdimos hasta el miedo, no les comemos cuento, como dicen por ahí, pueden llorar, no se les va a girar más de lo que se le ha girado, porque esa plata no es que incluso no es de Petro. Esa plata es de los colombianos y de nuestros impuestos. Así que esa carta, escríbase a los colombianos a ver qué le respondemos. Las EPS estas que necesitan más plática ahora justo para presuntamente invertir en estas jornadas electorales, o yo no sé para qué más quieren plata si no se ve invertida en el sistema de salud. Antes de escuchar la intervención de postre, vamos acá a continuación también a escuchar una que me llamó la atención del representante a la Cámara Germán Gómez del Partido Comunes, que me parece que es importante también tenerla aquí en cuenta en este debate. Escuchemos, ya sabrán por qué. Gracias, presidenta. Bueno, observo con preocupación este debate aquí en torno al tema de la salud y de verdad, como dijo Mondragón, es un déjà vu. Bueno, el colega Chaparro hace un planteamiento ahorita que lo fundamental es solucionar el problema que tenemos hoy, ya. Pero de la misma forma que se ha venido solucionando hace 30 años. Un barril sin fondo. Todo el billete que le metamos a eso ahí va a ser lo mismo el año que viene, el otro año del que viene. Y esto es un problema que no es del gobierno Petro, que apenas tiene un año. Si es que aquí en todos estos debates se vio la crisis de la CPS, y aquí lo dijo Carolina y lo dijo otro, que el riesgo, que el peligro es ese, que 13 millones de colombianos se pueden quedar sin salud. Y de pronto, para resolver así de bafán, vuelve y se le entreguen esa plata. Pero esto no es culpa tampoco del proyecto de reforma de la salud, porque no se ha ni aprobado. No. Y precisamente, mire, hay un debate muy arrecho aquí, que todo es el tema técnico, ¿cierto? Sí. Entonces hay una serie de términos técnicos que la gente del común, el colombiano, ni lo conoce, ni lo sabe, ni lo entiende y no le interesa un carajo. Es lo que le interesa, que le brinden su derecho fundamental, se garanticen su derecho fundamental a la salud. Y entonces hablamos y que de recobro, de presupuesto máximo, de canasta COVID, de facturas accidentes no SOAT, de aseguramiento financiero, de contención del gasto, de UPC, del plan de beneficios en salud. Y el colombiano común y corriente no sabe de eso nada. Y ahí no es el meollo de la situación. Y precisamente, mientras no se haga una reforma profunda a este sistema de salud, aquí vamos a estar discutiendo todos los años la misma vaina. Entonces, eso no es así de fácil. No es así. Claro, coja solución Estado, entregue dinero y entregue dinero. Ese ha sido el ejercicio normal de gobierno aquí en Colombia. Y eso no puede seguir siendo así. Y para que eso no siga siendo así, hay que reformar lo que haya que reformar, se reformará. Sí. Entonces, no creo que sea el momento aquí para otra vez que apoyo el proyecto de reforma. Bueno, pero tampoco un minuto más para ser justos con los que ya hablaron. Termines, Germán. Ahora sí, una de las mejores intervenciones acá, la del senador Alexander López del Pacto Histórico y del Polo Democrático. Y después también la respuesta del presidente Gustavo Petro, la del ministro de Salud y la de Carolina Corcho. Continuemos entonces con este importante debate sobre las EPS corruptas en Colombia. Para contestar la misma réplica, es que aquí quieren construir una narrativa de que los problemas de Colombia empezaron el 7 de agosto. No, 200 años, o nos vamos a los últimos 50 años y miremos quiénes gobernaron a Colombia y en qué nivel de miseria, de corrupción, de guerra y de postración lo dejaron. Y ese debate lo invitamos a hacer. El presidente Petro no fue el que se robó la plata con Electricaribe. Ese debate hay que hacerlo. Electricaribe se robó, sí, en complicidad con políticos colombianos, más de 6 billones de pesos. Solo en recursos que le entraron a Electricaribe en 20 años de concesión, sin contar las tarifas que se le robaron a la región Caribe, 8 departamentos, que ese debate está pendiente. ¿Dónde está esa plata que cobraban por infraestructura en la tarifa de servicios públicos y no invirtieron esa plata en redes en la región Caribe? O sea, hoy la crisis de tarifas y de mala prestación en el servicio fue de 21 años que españoles con colombianos se robaron y robaron a 8 departamentos completicos.
quienes manejaban Electricaribe, y ese debate hemos tratado de hacerlo aquí en este Congreso y lo hemos hecho a medias. Deberíamos hacerlo de fondo. ¿Dónde están más de 20, 25 billones que se robaron de Electricaribe? ¿Dónde está la plata entonces de las EPS? Hagamos ese debate de las EPS. Ahora estas EPS mandan una carta durísima. No es que las EPS no nacieron en el gobierno de Petro. Las EPS nacieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Y cuánto se roban al año las EPS? Las que están comprometidas en hechos de corrupción. Solamente una EPS de las muchas que se han liquidado han logrado comprometer a personas. Pero esas otras EPS, ¿dónde están los responsables? No la EPS, sino quienes han administrado esas EPS. ¿Dónde están? ¿Cuándo van a pagar por...? Presidenta. Calma con las alusiones, por favor. Sí. No, nadie. Termino con esto. Las EPS. ¿Cuándo vamos a hacer el debate de cuánto le ha costado a las familias? ¿Cuánto van a pagar? ¿Cuándo van a pagar la deuda de miles y miles de muertos por la no atención en salud de las EPS en nuestro país? Entonces Petro no ha generado la crisis de las EPS. Las EPS nacieron en el 91 con la ley 100, con crisis, porque volvieron la salud un negocio, volvieron la salud un negocio del gran capital financiero. Presidenta, los problemas de Colombia no nacen con el gobierno de Petro. Alexander López, clarito y raspado, cantándole la tabla al uribismo, a la bancada del Centro Democrático. Allí escuchábamos a Paloma Valencia gritándole al senador Alexander López mentiroso, defendiendo pues a Álvaro Uribe, porque el senador Alexander López nos recordaba que las EPS nacieron en el 91 con la ley 100 de Álvaro Uribe y nacieron en crisis porque la salud la convirtieron en un negocio. Clarito quedó ahí la situación y ahora se les acabó esa guachafita, como dice Duque, se les acabó la guachafita a ellos ahora con la llegada del presidente Gustavo Petro. Y como dice el ministro de la Salud, están creando una tormenta en un vaso de agua. Sin embargo, pues Andrés Forero, que peinaron también ahora y le cantaron la tabla, en el día de hoy pues amaneció ardido. Hoy 23 de agosto del 2023 a las 10 de la mañana escribió más de lo que le dijo Alfredo Mondragón. De él estaba echando la culpa a Petro. Dice acá que según él, que todo apunta a una nueva estrategia de Gustavo Petro para implementar su modelo de salud. Ante la imposibilidad de sacar su improvisada reforma en el Congreso, el gobierno asfixia a las buenas EPS para obligarlas a salir del sistema y así forzar la estatización. Y dice él, finaliza, alarmante. Y Alfredo Mondragón también escribió en X: las EPS quieren seguirse chupando al Estado mientras niegan el derecho a la salud. No es que estén en crisis ahora, llevan en crisis 30 años y ahora quieren echarle la culpa a Gustavo Petro. Y pregunta, ¿cuántos billones más quieren ahora de salvamento? Su modelo es inviable financieramente, dice Alfredo Mondragón, y publica el video que ahora estábamos escuchando. Y además también otro que dio respuesta es el ministro de Salud. En el día de hoy, 23 de agosto del 2023, el ministro de Salud responde de manera paralela. Estamos en el piso 23 con las EPS que dicen que no les alcanza la platica, que las queremos quebrar. Ese es el viejo sistema, el negocio, socio. Nosotros no queremos que la salud sea un negocio, sino un derecho, dijo el ministro de la Salud, Guillermo Jaramillo. Y además vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente. De grande, pero en donde no podemos permitir que se hagan negocios. Y eso es lo que quieren mantener los negocios y incumplir con el servicio que tienen que darle a la comunidad. Y además, pues, presionando al gobierno para que supuestamente existan más recursos. El presidente tuvo a bien aumentar el presupuesto del año de este año en 25%, en incrementar la unidad de pago por capitación en 16.23%. Y lo que verdaderamente aumentó el año pasado fueron los alimentos y la gasolina. Eso fue lo que generó una inflación, los alimentos y la gasolina, pero no los servicios médicos. Pero a pesar de eso, le dimos a las EPS un aumento sustancial.
Yo digo esto porque los dineros de las EPS no son de las EPS. Los dineros que nosotros le entregamos a la EPS son los dineros de todos y todos nosotros. Son el dinero de los que están en el régimen contributivo, o sea, los que tenemos un salario, pagamos un porcentaje de ese salario, que es el 12%, ¿cierto? El patrono paga el 8% y el trabajador el 4%, 12%. Lo mismo, si lo paga el patrono es el trabajo de nosotros. Y al mismo tiempo está casi en un 70% los recursos que se consiguen con los impuestos que todas y todos nosotros pagamos permanentemente. Todos los impuestos están ahí. Nunca antes había habido un gobierno que más apropiara recursos para la salud. Entonces, cuando uno oye los reclamos de la gente del común, cuando uno oye que se mueren los niños en La Guajira, que están afiliados, un niño menor de 1 año tiene una OPC de 4 millones de pesos. Eso es lo que se le da a una EPS para que cuide un niño durante 1 año, 4 millones de pesos. ¿En dónde se están quedando esos 4 millones de pesos? Si se mueren los niños. Y se mueren en La Guajira 8 veces más que en el promedio en Colombia. Y en el pueblo Guayú 50 veces más. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué se está haciendo con ese dinero en el cual estamos todos contribuyendo? Esos no son dineros de las EPS, son los dineros nuestros, del trabajo de las mujeres y de los hombres de este país, que se los entregamos a las EPS. El canal RTBC también entrevistó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, minutos después de haberse publicado esta carta donde Sura, Sanitas y Compensar, 3 de las EPS más grandes del país, le advierten al gobierno que prevén dificultades financieras para la atención a los pacientes desde el próximo mes. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respondió lo siguiente en este importante medio de la comunicación alternativa, muy recomendado por estos días de desinformación, donde los demás medios de la tradición desinformativa mienten. Escuchemos mejor acá, en este importante medio público del sistema de medios públicos, que también es financiado a propósito con recursos públicos de la nación. Sí, mire, esta tarde aquí en la Casa de Nariño hubo un Consejo de Salud. Al término de este Consejo de Salud, el ministro de esta cartera pues habló, o mejor, respondió a las EPS que hicieron la solicitud y que manifestaron estar en crisis por falta de recursos. El ministro de Salud ha dicho que el gobierno colombiano ha cumplido a cabalidad con todos los pagos pactados con estas EPS. E incluso habló de un incremento en un 25% en temas de los recursos o del presupuesto para el sector salud. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que los pagos a las EPS se han hecho puntualmente. Con excepción de unas deudas del anterior gobierno que tienen que ver con el COVID, podríamos decir que estamos a paz y salvo y que hemos venido cumpliendo religiosamente con todos y cada uno de los pagos que se deben de hacer. La declaración la hizo el ministro Jaramillo como respuesta a esta carta firmada por 3 EPS donde aseguran estar en crisis, a lo que el funcionario respondió. Yo sí creo que nos tenemos que sentar a mirar, porque entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas. El ministro también afirmó que los servicios de salud deben seguirse prestando con normalidad a todos los colombianos. Aquí hoy no se le puede decir a ningún colombiano que no se le presta un servicio, que tiene obligaciones las EPS de pagar, cuando esos dineros son los mismos dineros que cada uno de los colombianos, óigame bien, cada uno de los colombianos ha depositado a través de impuestos y a través de los pagos que hacemos los que estamos en el régimen contributivo para que podamos tener salud. Y dijo que no hay que hablar de crisis donde no la hay. Aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua y eso sí tampoco lo podemos nosotros aceptar. Así no se atienden las cosas. El ministro Jaramillo aseguró que mañana habrá una nueva reunión para abordar el tema de las EPS. A la exministra de Salud, Carolina Corcho, también le tocó salirle al paso a las declaraciones de esta carta enviada al presidente de la República de Colombia, y ante los rumores y los chismes que se están viendo en las redes sociales y en los medios de la desinformación tradicional, a Carolina Corcho le tocó también responder ante esta situación en el mismo medio de comunicación RTV Noticias, y que vamos aquí a escuchar a continuación.
Doctora, bienvenida a RTVC Noticias. ¿Y qué tiene que decir? Bueno, nos preocupa mucho esta carta porque es una carta que prácticamente se constituye como una especie de chantaje donde están planteando que básicamente si el gobierno no entrega más recursos a las EPS, entonces van a suspender la prestación de servicios. Lo primero que hay que decir es que los recursos que ha girado el gobierno y el Estado colombiano, que son recursos públicos de todos los colombianos, son suficientes. Se giran de manera anticipada. De hecho, los colombianos pagamos más de 6 billones de pesos al año a las EPS para que hagan una intermediación y una administración. Luego nos parece muy preocupante e inaceptable que prácticamente se esté dando ultimátums. Las EPS siempre han pedido más plata, pero esto no se soporta en sus estados financieros, porque los estados financieros de las EPS lo que muestran es que hay varios pagos a sus proveedores, a su integración vertical de manera anticipada. Luego no pueden declararse en déficit financiero para no atender a los ciudadanos porque supuestamente están en quiebra, porque eso no es lo que dicen sus estados financieros. Nadie que esté en una situación de quiebra puede tener pagos anticipados hasta por 4 billones de pesos. Ahora bien, esto tiene que ver con la reforma a la salud. Si la situación es tan difícil, que sabemos que hay un problema general del sistema de hace muchos años, ¿por qué la oposición de estas instituciones a la reforma a la salud? Es que justamente la reforma a la salud busca resolver un problema que tiene que ver con un problema financiero, pero no de las EPS, sino de las clínicas y hospitales a quienes las EPS no les pagan, porque les pagan a sus propias clínicas, a los precios que consideren, y por supuesto ningún sistema de salud es viable fiscalmente en estas circunstancias. Sí. Para terminar, doctora, ¿cuál es el mensaje de tranquilidad para todos los colombianos afiliados a las EPS? En este momento las EPS tienen los recursos para poder atender a todos los colombianos y las colombianas. La preocupación mayor que tenemos es que hay más de 1 millón de quejas por inatención que la superintendencia está atendiendo, y además, si esas atenciones no se están dando, las EPS deben devolver estos recursos porque el gobierno, el Estado colombiano y los colombianos pagamos esos recursos para que sean atendidos. No debe haber negaciones de servicios en Colombia, ni paseos de la muerte, no deberían haber tutelas, y vamos a seguir abogando por esto. Puntualizando, no hay crisis financiera en el sistema de salud. Hay una crisis estructural de hace muchos años, y es por eso que el gobierno nacional ha presentado una reforma estructural del sistema de salud. Es una crisis que viene hace muchos años. Por eso yo invito a estas 3 EPS que se sumen a la reforma. No pueden estar oponiéndose a la reforma, mientras que por otro lado dicen que hay una crisis financiera que viene hace muchos años y que la reforma presenta instrumentos muy concretos para poder resolver esto en el corto, mediano y largo plazo. Doctora, muchísimas gracias por estar a esta hora de la noche en RTVC Noticias. Ya la escucharon, la doctora Carolina Corcho confirma que no hay una crisis financiera en el sistema de salud y que se le están haciendo los pagos puntualmente a las EPS en Colombia. Siguen ustedes con más información en estudio. Gracias RTVC Noticias por este importante informe. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, también reaccionó ante lo que dice la carta de las 3 EPS. Dice: han informado 3 EPS que tienen problemas de liquidez porque la ADRES no le paga. Eso no es cierto. El gobierno nacional decidió elevar el valor de unidad de capitación, base con que se paga a las EPS, multiplicada por el número de sus afiliados. Este número fue del 16,2% anual, muy por encima de la inflación anual que está en el 11% y sigue bajando. El sistema de salud está financiado hasta el final del año. El gobierno hizo crecer el presupuesto del Ministerio de Salud en un 25% este año. A pesar de estos aumentos, hemos tenido 1.300.000 quejas, de las cuales 494.000 son súplicas de vida, es decir, personas que están a punto de perder la vida, que las EPS no atienden correctamente y se dirigen a la superintendencia para que actúe y salve vidas. Y el presidente de la República de Colombia pregunta: si aumentaron sustancialmente los pagos del gobierno, ¿por qué las EPS no pagan los servicios de hospitales y clínicas? Y responde: en primer lugar, las EPS concentran los pagos en empresas y clínicas cercanas a los dueños y administradores de ellas y se dejan las demás subfacturadas, produciendo fallas del servicio. Por este camino, los recursos públicos que entregamos se trasladan a bolsillos privados irregularmente y deterioran la red pública y la privada no vinculada a propietarios y administradores de EPS. El gobierno ha entrado a vigilar y controlar que estas irregularidades no pasen, y de ahí el descontento de quienes usualmente hacían estas irregularidades. Por eso les decía, se les acabó la guachafita a las EPS. Dice acá el presidente: la superintendencia ha recibido la orden de garantizar que no se dilapiden los recursos públicos que elevamos sustancialmente para un mejor servicio de salud a la ciudadanía.
Y además le agrega aquí otro párrafo importante. Todos los niños que perdieron la vida por desnutrición en La Guajira están afiliados a EPS. De 39 niños que perdieron la vida, 17 estaban afiliados a una EPS que pertenecen a una familia. Estas EPS concentró recursos del régimen subsidiado que le entregaba el Estado a la sobrevaloración de servicios del régimen contributivo. Así pagaba sobre todo a unas clínicas asociadas a los dueños de las EPS, lejos del lugar donde estaban los niños que posteriormente perdieron la vida en La Guajira. Lamentable esta situación allí en La Guajira, que se sigue presentando precisamente por el mal manejo de los recursos de estas EPS. Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales en Colombia, también opina sobre este tema de las EPS y dice en X, preguntas válidas: si además funcionan en esquemas de integración vertical al pagar proveedores, se están pasando la plata a sus propios bolsillos. Déficit o explosión controlada por parte de los dueños de las EPS, pregunta Daniel Rojas. Y otro de los que opina aquí, buscando reacciones en redes sociales, que también vamos a leer en la caja de los comentarios sus valiosas opiniones sobre este tema de las EPS, René Jiménez opina: ahora las EPS se quiebran por culpa de Petro y no porque son un pésimo negocio y están inundadas de corrupción y malos manejos como las otras 13 que se han quebrado y llevado la plata de los colombianos a los bolsillos rotos, descarados. Se me acatearon la plata en cositas y ahora están pidiendo para más. Mecato, opino acá en Lo Más Trinado. Clarito el tema aquí en Lo Más Trinado, con las intervenciones que acabamos de ver y escuchar. Nos vemos en otro video a continuación por este mismo canal. Gracias por darle me gusta, por suscribirse en YouTube, por seguir la página en Facebook y por sus importantes opiniones en la caja de los comentarios que estaremos viendo también a continuación. Nos vemos pendientes de esta situación que se está presentando en Colombia en el día de hoy, 23 de agosto del 2023. Chao, nos vemos.